En esta serie de vídeos vamos a ver los diferentes escuchadores, los más comunes que podemos encontrar en Swing. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando pulsamos un botón, qué acciones podemos realizar, cuando cambiamos de un elemento dentro de un desplegable, cuando mostramos una ventana, cuando variamos aquí en un slider, cuando escribimos en un campo de texto, cuando aparece un objeto, cuando modificamos un objeto o cuando hacemos diferentes acciones con el ratón sobre un objeto. Entonces vamos a empezar por el Action Listener, que sería cuando hacemos clic. Básicamente hacemos clic y se lanza un método. Este método va a estar dentro del controlador. Es decir, que todos estos métodos, todas estas interfaces se implementan en los controladores. Entonces tú asocias un elemento, un objeto, a un evento de una interfaz, ¿vale? Entonces, lo que hace es esta interfaz escuchar los diferentes eventos que están asociados al objeto en sí. Bueno, pues vamos a empezar por el botón, ¿vale? Vamos a empezar por la interfaz Action Listener. Tenéis disponible un proyecto con diferentes ramas. La rama master sería el proyecto base y después vais a tener diferentes ramas, por ejemplo, Action Listener, pues vais a tener la rama Action Listener. Entonces vamos a empezar por esto de aquí, el Action Listener. Entonces os propongo un par de ejemplos, ¿vale? Entonces, bueno, podemos leer esto un poquito. El Action Listener al final es eso, lo que está comentando. Lo que utilizas es manejar eventos de acción, como los clics. Entonces vamos a implementar, lógicamente, el modelo vista controlador. De momento no tenemos ningún modelo. Si es necesario, pues haremos algún modelo. Esto sería el método que se lanza cuando hacemos clic. Básicamente es eso. Tú asocias a un botón el listener, ¿vale? Asocias el Action Listener al objeto y le asocias el controlador. El controlador lo que hace es escuchar el evento, ¿veis? Entonces sería, el controlador siempre está a la escucha los eventos de la vista. Entonces, siempre y cuando tenemos que asociar el botón, añadirle ese listener, ¿vale? Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces ya el controlador realiza las operaciones que tenga que hacer, lo que sea. Pues lo primero, bueno, aquí los pasos para la implementación: disponer de un botón en la vista. Entonces yo en el proyecto que os facilito en la rama master ya tenéis en el diseño del mainframe, pues ya tenéis aquí un botón. Pues lo primero que dice, oye, pues tienes que tener un botón. Si no tienes un botón no vas a poder aplicar esto. Lo siguiente, tienes que implementar la interfaz y sus métodos en el controlador. No tenemos un controlador todavía. Ahora lo crearemos. Luego vamos a crear una constante de tipo string para ser usada como comando, ¿vale? Para que coincidan. O sea, nosotros podríamos directamente sin crear una variable string y decir si coinciden esos strings. Pero creamos una constante para que sean idénticos y que sea más fácil. Después al botón le estableces la acción con su comando. Después añadimos en el controlador como listener, añadir el controlador como listener en el botón, ¿vale? Después capturar el comando en el action. Esto sería justamente aquí, ¿vale? En este método. Y ya realiza las operaciones. En este caso, nuestro primer ejemplo, vamos a hacer que al pulsar el botón Action Listener nos muestre un cuadro de diálogo. Entonces, de lo que disponemos es, pues fíjate, ya tienes la interfaz View, que esto sería lo que estaríamos implementando en todas las vistas. Ya tengo el mainframe, ¿vale? Ya tengo el mainframe. Dentro del mainframe, en su código, ya he implementado la interfaz, ¿vale? Ya he puesto el init window y pues tenemos que completarlo. También tenemos el action dialog, que no tiene nada. O sea, lo que tenemos que hacer es este action dialog, que herede de JDialog. Implementamos la interfaz y lo mismo, ¿veis? También he implementado un servicio de ventanas. Tenemos aquí pues, este servicio de ventanas. Lo estamos instanciando en el app.
como veis, la app, aparte he puesto ya un tema, instanciamos el servicio de ventanas, creamos la instancia de las ventanas, en este caso en mainframe y en Action Dialog, y añadimos las ventanas al servicio. Ahora tendríamos que crear los controladores y añadir los listeners. Y aquí por último mostramos la ventana principal. Entonces esto es de lo que disponemos para el proyecto. Y esto estaría en master. Después vais a tener diferentes ramas con los diferentes ejemplos de los diferentes listeners. Entonces nuestro objetivo es cuando pulsemos aquí que se muestre este cuadro de diálogo. Bueno, pues tengo que crear un controlador. Voy a ir al apartado de controllers y vamos a crear mainframe controller, porque es para la vista del mainframe, ¿no? El mainframe es este, pues necesita su controlador, ¿vale? Pues mainframe controller tenemos que implementar, aquí es donde implementamos la interfaz, action listener, ¿no? Y te va a decir, oye, implementa el método. Aquí lo tenemos. Muy bien, necesitamos, porque el controlador va a mostrar una ventana, pues, y además manejaría la vista del mainframe controller. Entonces, vamos a necesitar sí o sí el Windows Service. Le vamos a pasar Windows Service aquí al propio constructor, y desde este Windows Service, pues si necesitamos mostrar una ventanita, en este caso vamos a necesitar mostrar el Action Dialog, ¿verdad? Pues lo podría sacar de aquí, o sea, lo puedo declarar aquí ya. Action Dialog. Y si lo quiero instanciar aquí, pues lo podemos instanciar aquí. Este Action Dialog con el método getWindows del servicio, pues esto se llama Action Dialog, ¿vale? Lo tengo que castear, ¿vale? Porque esto devuelve un objeto. Entonces, Action Dialog ya lo tenemos instanciado desde el Windows Service. Aquí tendríamos todas las ventanas. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo que mostrar la ventanita. Entonces, el método, siempre que creamos en el controlador un método, pues le ponemos la palabra handle antes, podemos decir show action dialog. O sea, esto realmente lo que hace es actiondialog.showWindow. ¿Vale? Es lo que hace. O sea, tu objetivo es mostrar la ventanita cuando haces clic. Vale, entonces necesitamos, eso sí, vamos a crear un apartado de comandos. Vamos a poner aquí comandos. Public static final string show action dialog. Show, esto sería el comando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, este comando es el que vamos a usar aquí y el que tenemos que asociar al botón. Vale, vamos a crear aquí el comando. El comando sale porque tú cuando haces clic lo que estás enviando es un evento. Entonces, el evento sería el propio botón. Get action command. Vale, esto es el comando que le hemos asociado al evento, que es el evento, lo que está lanzándole aquí es el botón realmente. Hacemos un switch del comando y hacemos todos los casos, ¿no? Si llega show action dialog, lo que quiero es llamar a este método. Ponemos el break, ¿vale? Y aquí el default. Es eso, cuando este método se lance, como está asociado a un botón, todavía no, pero va a estar asociado a un botón, va a llegar este comando. Y cuando llegue este comando, se tiene que ir a este método. Y este método hace esto. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué parte nos queda? Pues nos queda asociar al botón este comando. Pues nos iríamos al mainframe, que es el que tiene
el botón, le voy a poner un nombre, porque hay que hacer dos pasos. Mete Action Listener. Vale, le ponemos un nombre. Ok, nos vamos al mainframe. Y en el método setCommands le digo que este botón va a tener setCommand, Action Command, va a tener el siguiente comando. O sea, tiene que tener asociado este comando, el que hemos creado en el controlador. O sea, este. Entonces yo se lo paso, ¿vale? Lo tengo que importar, ¿vale? Se importaría aquí arriba. Ese es el mismo. Más que nada, para no confundirnos, podríamos meter un string y luego en el otro lado también un string, pero aquí ya tenemos los comandos. Este método hay que llamarlo. Lo podemos llamar desde el propio init Windows si queremos, pero hay que llamarlo, ¿eh? Si no, no va a funcionar, no le estableces el comando. Y luego el listener. El listener es, a este botón le añado un action listener, que es este listener que le estoy pasando aquí. ¿Dónde le paso este listener? Este listener tiene que ser el controlador. Pues me voy a la app, porque es donde se realiza. En la app voy a instanciar los controladores. Sería mainframe controller. Lo instancio y le paso Windows Service, que es lo que necesita. Si necesita algo más, pues se lo pasaríamos. Ahora, añado el listener. ¿A quién? Pues a la ventanita mainframe. Mainframe.addListener. Este es su listener. Es el mainframe controller. O sea, este es el listener. Porque está implementando este action listener. ¿Vale? Con esto lo tendríamos. Vamos a ejecutarlo. Entonces, volvemos a iniciar. Por cierto, nos falta el constructor para el diálogo, para que se quede por encima de este. ¿Vale? Porque si no se pierde, ¿veis? Entonces, para hacer eso, y ya finalizamos, sería en el mainframe controller, perdón, en el action dialog. Esto sería super, pero antes de super le tenemos que pasar aquí jframe parent. ¿Vale? Esto es para que se mantenga por encima siempre. Boolean modal. Decimos parent modal. Tenemos que corregir esto. Entonces iríamos aquí a la instancia. El padre es el mainframe. Y esto es a true para que se mantenga por encima. De esta forma, ya cuando iniciamos, esto se va a mantener por encima, ¿veis? No lo puedo, hasta que no lo cierre, no puedo ir atrás al principal. Bueno, pues con esto ya lo tenemos. Tenemos hecho el primer ejemplo. Era nuestro objetivo. Cuando pulsemos Action Listener, muestra el Action Dialog. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es el ejemplo 2, que sería, pues, a partir del Action Dialog, vamos a añadir un botón y un panel. Cuando hago clic, pues se cambia el color del panel, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo.